ayer el senador Omar Fernández sacó un video que se hizo viral en las redes tratando el tema de que él se preguntaba por qué seguimos tomando dinero prestado cuando tenemos dinero guardado en el Banreserva y en el Banco Central, de dinero que se ha tomado prestado, no se ha ejecutado, y en algunos casos, por ejemplo, con proyectos como Transparencia o la reforma policial, ni siquiera se ha utilizado el 10% de un dinero que ya nos entregaron y ya nos transfirieron y ya nos depositaron. ¿Qué tanta razón tiene Omar Fernández y cuál es tu opinión sobre el tema de los préstamos? Y luego vamos a las demás preguntas. Mire, honorable, usted me va a dar la oportunidad de hacer una salvedad sobre algunos comentarios que ustedes hicieron. Porque, y lo voy a abrir en sentido general en el espectro político actual. Inclusive, ojalá y quienes nos estén escuchando, que también llamaron y hicieron algunos comentarios, tengan la oportunidad de revisar sus opiniones. En el caso específico de Omar, inclusive en virtud del planteamiento de tu pregunta, Nelson, debo decirte que yo creo no, estoy convencido de que somos injustos si decimos que Omar Fernández no tiene experiencia. Omar Fernández primero fue diputado 4 años y ya va a tener 2 años el 16 de agosto como senador. Y una expresión de esa experiencia que tiene en la cosa pública en el Estado, porque el Estado, para que la gente esté clara, es la composición del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Yo creo que forma parte de la experiencia que ya él tiene. Y en ese mismo sentido, para que no se sientan ofendidos mis amigos del PRM, tampoco podemos negar la experiencia de David Collado, quien fue diputado, quien fue alcalde y que ya va a tener 6 años al frente del Ministerio de Turismo, con quien no estoy de acuerdo en nada y que además, lamentablemente, reconozco sus debilidades de tipo comunicacionales en todos los órdenes. No es capaz de sentarse una hora con ustedes a conversar de política pública como lo hace Guido Gómez Mazara, por ejemplo, quien también tiene una vasta experiencia al frente del Estado y es candidato. También al frente del Estado no, sino en el Estado. Es el caso también de doña Carolina Mejía, que también ya va a tener 2 años, 6 años ahora en agosto, al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que salvando las distancias, ¿verdad?, es una especie de mini gobierno. Y yo creo, también es el caso de Wellington. Wellington Arnaud duró varios años en el Congreso de la República, desarrolló una gran experiencia y dentro de las valoraciones que se tienen en República Dominicana, ¿verdad?, desde el punto de vista de su desempeño, aunque fue criticado inicialmente porque se le hizo una ley específica para que él pudiera desempeñarse como director de la institución que actualmente dirige, también tiene experiencia. Entonces yo creo, en sentido general, que sí, que ahora mismo en la palestra, en la parrilla política dominicana, hay jóvenes con mucho talento. Eso no significa que Leonel legítimamente no aspire y que creamos de manera específica en la posibilidad de que él gane en virtud de la experiencia que tiene, que yo creo que en relación a cómo el PRM va a dejar el gobierno, es posible que sea necesario un hombre con la experiencia de Leonel Bien, Fernández. vamos ahora a lo económico, a lo que venimos. Vámonos con Omar, el tema de la deuda pública. ¿Está haciendo el PRM buena gobernanza administrativa, fiscal, económica? Israel Abreu. Mira, el gobierno del PRM, y ahora en ocasión de tener a Magín Díaz al frente del Ministerio de Hacienda, yo creo que si se sienta a planificar hacerlo mal, ¿verdad?, no lo haría tan bien. Oye bien lo que te estoy diciendo. Se sienta a planificarlo, porque nosotros teníamos la esperanza de que, inclusive con el cambio de ministro de Hacienda, pues las cosas empezaran a funcionar un poquito de una forma más eficiente, que inclusive le agregue valor a la economía, cosa que no está pasando. Entonces, en relación a las declaraciones exactas de Omar Fernández, hay que primero decir que en diciembre del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto para el año 2026, se aprobaron 401,000 millones de pesos para completar el presupuesto del año 2026, para emitir bonos o tomar préstamos en sentido general. O sea, no ha empezado el año y desde ya estamos tomando préstamos para poder cubrir con el presupuesto que tiene el Estado en general. Así es, ya eso se aprobó. Ya lo demás es firmar los pagarés, que fue lo que ya se empezó a hacer.
porque en enero se tomaron 1.600 millones. Ahora, en febrero, ya se aprobaron bonos por 2.750 millones que van a salir al mercado bursátil. Entonces, ¿qué resulta de eso? Aquí hay que tomar con pinzas y aquí tenemos que tener, entonces, llamar la atención de la gente para que esté atento a lo que está pasando al frente de la finanza pública, de la responsabilidad. Una salvedad, una cosa es la finanza pública y otra es la economía nacional. Entonces, al frente de la finanza pública, que se suponía que íbamos a tener un gobierno en alguna medida con ideología smithiana, ¿no? Que tiene que ver con cómo tú ejecutas el gasto. Omar Fernández se destapa ayer diciendo primero que no confía en cuál va a ser el destino del dinero, que él no tiene problema con los préstamos. Eso es lo primero y es importante. Estoy cogiendo para qué, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, viene y le echa este baño de aquello al gobierno completo, incluyendo al ministro de Hacienda, insinuando dos situaciones relacionadas con la eficiencia gubernamental. Primero, que hay un dinero en las arcas públicas, un dinero disponible, alrededor de 3.700 millones de dólares, que fueron el efecto de préstamos también del año 2025, que están ahí, que no se han ejecutado y que ha sido una práctica de un gobierno ineficiente. Si ustedes se fijan, Magín cuando entró, dijo, señores, tenemos que convertir todos estos recursos que tenemos en el Banco Central invertidos a través del Banco de Reserva, que fueron el fruto de la ineficiencia administrativa y financiera del gobierno, en liquidez y utilizarlo en inversión de obra pública, por ejemplo, o simplemente pagar las facturas corrientes del gobierno. Y se convirtió en ley eso. Sin embargo, cierra el año 2025 y en palabras de Omar, que por eso llamo la atención de la gente para que le den seguimiento a ese joven que mucha gente dice que no tiene experiencia. Es un dato interesante que debemos ver, ¿verdad? Porque estamos hablando de altas finanzas, no estamos hablando de finanzas personales, no. Estamos hablando de finanzas públicas. Entonces, ese joven te dice, mira, esta gente que están al frente del gobierno están proponiendo, ¿verdad?, tomar 2.750 millones de dólares, teniendo en las arcas públicas 3.700 que no necesitamos y que además República Dominicana viene viviendo, ¿verdad?, una recesión económica, si se puede decir para ayudarlos, una ralentización inducida, ¿verdad?, para ayudarlos. Completamente. Porque lo que se debió hacer, entiendo yo, en ocasión de que se ejecute un presupuesto en virtud de la ideología keynesiana sobre las inversiones de capital para incentivar la economía, era que se gastara ese dinero, que se invirtiera en obras de bienes de capital. Entonces, primero, llamar la atención de la gente. Segundo, reconocer que Omar Fernández, a pesar de su juventud, al parecer se ha venido formando, no me consta, pero el solo hecho de esas declaraciones, que me parecen muy ciertas, las estoy auscultando para ver qué tan cierto es, pues definitivamente llama poderosamente la atención de un gobierno ineficiente al frente de la finanza pública. Olvídate Entonces, ¿para qué, perdón, Nelson, para qué están, cuál es el punto de estos 2.750 millones? O sea, ¿trae algún beneficio para el país eso? ¿Por qué se está haciendo en base a lo que está diciendo Omar? Hay un dato interesante sobre eso que tú planteas. Los gobiernos tienen poder para tomar dinero prestado, ¿verdad? Y se lo damos nosotros y se aprueban a través del gobierno. Ahora hay dos mecanismos que pueden, en alguna medida, controlar el destino de la deuda, que es cuando tú tomas el dinero prestado circunscrito a un acuerdo con la institución multilateral, bilateral o internacional con la que coges el dinero prestado. Por ejemplo, yo voy a coger un dinero prestado a través de un banco de inversión internacional para hacer una hidroeléctrica. Ese es un préstamo que tiene un repago y que se presta a través de un contrato que supone, ¿verdad?, un plan de negocio porque es para una hidroeléctrica. No es del presupuesto que se va a pagar. Ese es un préstamo bueno. Inclusive es un banco de inversión. Ahora, cuando tú al gobierno le firmas un cheque, eso es lo que se está haciendo cuando tú le apruebas bono, es decir, diciéndole, mira, porque puede ser que lo compre el mismo banco de inversión. La diferencia es que
ese dinero el gobierno dominicano lo recibe en efectivo y no está circunscrito a ninguna obra. Esa es la diferencia. Entonces, cuando se emiten bonos, eso significa que el gobierno dominicano, el actual, el PRM y sus secuaces, y su compañero, ¿verdad? Van a coger ese dinero y lo van a administrar como ellos entiendan. A su discreción. Y nosotros como pueblo no nos vamos a enterar de lo que se hizo con ese dinero, ni tampoco vamos a poder verificar si ese dinero trajo algún retorno. No vamos a enterar, obviamente, claro que sí. Claro que sí, nos vamos a enterar porque al final... Pero con el Ministerio Público no vamos a enterar. Es posible, por ejemplo, como el caso SENASA, como el caso del Seguro Nacional de Salud. El año pasado, antes de terminar el año, dijeron que iban a tomar un préstamo para pagar nóminas. Yo no sé si tú recuerdas que se dijo eso. ¿Eso es cierto y se puede para pagar nómina? Si el gobierno recibe el dinero en efectivo, puede disponer de bonos, ese tipo de instrumentos. Puede disponer de los recursos para lo que le dé la gana. Nosotros le dimos esa facultad. Y entonces, Yamel, ¿qué resulta de lo que tú me preguntas? Sí. Que en ocasión de que se reciban esos bonos, una vez se ejecuta, porque esto es lo grande, lo cuestionable de esto, es posible que no le dé el tiempo para gastarlo. Oigan lo complicado, es posible que ese dinero se quede ahí, como se quedaron, supuestamente, al decir de Omar Fernández, los 3.700 millones de dólares que se tomaron prestado el año pasado. ¿Verdad? Que están ahí en el banco. Eso es lo que está diciendo Omar Fernández. No se han ejecutado. Que no se han ejecutado. Que están pagando intereses. Entonces, nos vamos a enterar. O que se gastaron en gasto corriente, en pagar facturas, nómina, como tú bien mencionaste. Comprar carro, pagar seguro, pagar viajes, mucho fitur. Entonces, eso, por ejemplo. Israel, el que nos está escuchando ahora que ni siquiera tiene tiempo de mirar las imágenes, solamente está escuchando por YouTube o por cualquier otro streaming, Una Nueva Mañana. Quiero que le explique al pueblo llano, de cada 100 pesos que recibe el gobierno, ¿cuánto se va a pago de deuda, por ejemplo? A pago de intereses se van 24.20. 24.20 pesos por cada 100 que se recauda. Intereses. Si a eso le agregamos, estoy hablando de pago real y efectivo, si a eso le agregamos un 10.1% de amortización de capital, entonces nosotros estaríamos pagando alrededor de un 34.30% del total de lo que se recauda. Ahora, ¿qué resulta? Que es una pregunta interesante. Como buen dominicano, en sentido general, carente de conocimiento financiero, lo que nosotros hacemos es emitir bonos para repagar deudas. ¿Tú entiendes? Eso es como tú sacas el dinero de una tarjeta para pagar la otra. La diferencia es que cuando Joaquín Balaguer empezó con eso, que se involucró en tomar un par de pesos prestados, ¿verdad? Porque Balaguer era, no quería mucho con el comprometer el patrimonio público. Y cuando en 1996 dejó el gobierno, el costo de la deuda era un 2% del presupuesto, para que tú tengas una idea, un 2%. Entonces, a todo esto, cogemos prestado para pagar deudas, pero el nuevo endeudamiento, en ocasión de que ya tenemos una situación financiera que compromete tanto los ingresos como el patrimonio del Estado, viene con una carga de intereses un poco mayor. Acabando ahora que tú acabas de mencionar al doctor Joaquín Balaguer, tengo que hacerte una pregunta de índole patriótico. ¿Cuál es el peso económico de la comunidad haitiana en la República Dominicana? ¿Qué tanto peso tiene? Mira, cuando se habla de los haitianos en la economía nacional, yo creo que debemos liberarnos de sesgos. Y aquí yo voy a citar lo que pasó el 15 de septiembre del año 2023. Ese día, el presidente emitió una resolución, porque ni siquiera fue un decreto, ¿verdad, Freddy?, sobre el cierre de la frontera. Sí, cuando la cerró. ¿Fue una resolución o un decreto? Fue un decreto, ok. El presidente cierra las fronteras de República Dominicana para fines migratorios y para fines comerciales. Sí. ¿Qué pasó ahí? Nos vimos imposibilitados, primero de la parte comercial, que es la parte importante. Inclusive puede ser sancionada República Dominicana por negarle la posibilidad a un pueblo vecino de venderle agua, para que tú tengas una idea, o de venderle arroz, para que ustedes tengan una idea de la trascendencia que tiene eso. Y la otra parte estaba relacionada
con la esperanza de poder regularizar a quienes ya estaban irregulares en República Dominicana y que en lo adelante entrara quien tenía condiciones diplomáticas y consulares para los fines, o sea, que estén regulados. Ni una ni la otra. De hecho, todavía no hemos podido recuperar la posición económica que República Dominicana tenía de manera ventajosa en el año 2023. Porque es uno de nuestros principales socios comerciales, Haití. Así es. Prácticamente tú duplicas la cantidad de consumidores del país cuando tú tienes un pueblo hermano así, un vecino, y tú lo abasteces de alimentos, de obras, entonces tú estás duplicando tu mercado interno. Así es. No hay que coger navíos. No, ni barco, ni avión. Barco, aviones. Entonces, esa relación comercial es 98%, 2%. Es decir, nosotros le vendemos a ellos de cada $100, 98. Y le compramos un 2% para que tú veas qué tan ventajoso es eso. Entonces nosotros dijimos, mira, yo no te voy a vender más. Entonces, ¿qué hizo Haití? Se fue a otro colmado donde le vendan el pollo, le vendan el huevo, le vendan el jabón, el espagueti. Y a correr, fanático. Exacto. Y después intentamos mejorarlo. Mira, te vamos a abrir la frontera. Y dice, pero no, lo que pasa es que ya yo fui al otro colmado. Y me trataron bien. Y tengo o sea, que eso fue una decisión que tomó el presidente que fue incorrecta. No te manejes, Yamel. Es una decisión estúpida. No, porque si 2 años más tarde, o casi 3, todavía estamos pagando la consecuencia. No, y la vamos a seguir pagando. Lo que pasa es que las decisiones de Estado no se pueden tomar por pique. No pueden ser emocionales. Hay estadistas que cogen un pique, tiran un decreto y entonces... Yamel, tú le dirías a tu mejor cliente que no le va a vender. A tu segundo mejor cliente para suavizar un chin, sí. Entonces, el peso específico de la comunidad haitiana en República Dominicana puede acelerar la economía o desacelerarla. Por eso cité ese hecho histórico. Y te voy a decir algo, tenemos un testigo de excepción que es posible que haya vivido algunos de los hechos que yo estoy describiendo y que voy a describir. Entonces, ¿qué ha resultado del año 2023, aunque ya veníamos de una situación crítica post-pandémica, a partir del 2023, que ya no le podemos pegar tanto el problema a la pandemia? ¿Verdad? Que producto de ese cierre, ¿verdad? El dólar en alguna medida se vio afectado porque estamos recibiendo menos dólares de los haitianos y está saliendo dólar igualito porque los haitianos no dejaron de entrar aquí. ¿Ustedes tienen alguna duda sobre eso? No. Ese control migratorio fue una ficción, fue solamente en papel. Sigue siendo ficción. Eso es así. A todo esto, ¿verdad? Se siguen persiguiendo a los haitianos internamente solamente como una forma de un manejo corrupto del problema migratorio en República Dominicana. Es populismo. Lo que se ha visto reflejado en el problema que tiene la construcción en República Dominicana, denunciado por Acoprovi. Y si tú ves el estudio del Producto Interno Bruto y del peso específico que tienen las diferentes comunidades extranjeras en República Dominicana, Haití tiene un peso en el PIB, en nuestra economía, que ha alcanzado en algunos momentos de nuestra historia hasta un 16%. ¿Tú estás oyendo eso, lo que yo te estoy diciendo? ¿Tú estás seguro de ese número, Israel? Son los dos. ¿Cómo aporta al Producto Interno Bruto? Para que ustedes tengan una idea. ¿Qué tan competitiva está República Dominicana ahora mismo para atraer inversión extranjera, ya que se menciona tanto que somos un hub logístico? Mira, yo quiero concluir lo de Haití y lo del sector construcción, porque no lo quiero dejar en el aire. El sector construcción es y ha sido uno de los principales pilares de nuestra economía. Correcto. Y creo que está estancado en este momento. Está estancado. ¿Por qué está estancado, Israel? Primero, la definición de estancamiento o deflación no es más que una actividad económica de manera específica dure más de 3 meses sin crecer. Pero espérate, ¿porque crecer en qué aspecto? Porque nosotros salimos y damos media vuelta de la esquina y lo que más vemos son construcción, aunque o sea, construcción de torres, aunque yo he dicho aquí que entiendo que llegaremos a un momento donde habrá tanta oferta que nos va a afectar. No, todavía no estamos ahí. Recuerda que en República Dominicana hay un déficit habitacional de 1 millón y pico de, pero residenciales. De viviendas, sí, residenciales. Sí. Una de tipo cualitativa y otra de tipo cuantitativa. Es decir,
Casas reales que hacen falta es como 600,000. Y en términos cualitativos, es decir, casas de piso, de zinc y que tienen quizá una letrina, son alrededor de 900,000 que se necesitan. O sea, que no hay. Exacto. No. La que no hay son la cuantitativa, casa física. Claro. Ahora, en términos de calidad, de acuerdo a lo que establecen las Naciones Unidas. Que deberíamos no tener casas en esa condición. De las condiciones mínimas que debe tener una casa, como dice Yamel, tú tienes alrededor de 900,000 viviendas que son inhabitables, gente que vive en pisos de tierra. Es que imagínate, Israel, como decía Yamel, tú sales allá afuera y tú ves muchos edificios que la gran mayoría están vacíos porque no hay dinero para pagarlo. Eso es aquí en Piantini. Entonces, ¿dónde está el estancamiento? ¿Dónde está el estancamiento? Entonces, ahora bien, ¿qué resulta? Imagínate el siguiente escenario. Voy a poner un número para que la gente no se me complique mucho. Imagínate que la venta de apartamentos del año pasado fue $1,000 millones, un número redondo. Y en este año, a partir de la referencia del año pasado, solamente se consigue vender 98,000 millones. ¿Ya? Ahí, eso es deflación, ¿entiendes? O sea, ese sector ha decrecido en comparación al año pasado. Con año pasado. Por eso se establece la deflación. Entonces, como tú bien acotas, la economía en términos de lo que representa el sector construcción ha decrecido. Entonces, cuando tú llamas la atención de eso, te vas a dar cuenta que es por dos razones. La primera, la permisología, que lo ha declarado ACOPROVI. Yo creo que hasta aquí mismo vinieron algunos representantes de ellos y declararon que en el primer año de gobierno de Luis Abinader, eso no es ayer, oigan bien lo que le estoy diciendo, porque también el efecto de una deflación, ¿verdad? O una desaceleración económica no es de la noche a la mañana. En el 20. En el 21, para ayudarlo con lo de la pandemia, post pandemia. Oigan bien, los plazos pasaron de 4 meses para tú empezar a trabajar físicamente un proyecto de vivienda o comercial, 4 meses para toda la permisología de obra pública y del ayuntamiento, a 1 año y 4 meses. ¿Por qué tanto? Esa era la ventanilla única que está plasmada en el plan de gobierno de Luis Abinader. ¿Pero por qué tardan tanto en dar el permiso? ¿El miedo a la firma? Burocracia y tráfico de influencia, corrupción. Ok. Pero en esa misma línea, yo te hice una pregunta con relación a las inversiones del país y te preguntaba qué tan competitiva. ¿Eso también afecta las inversiones que puedan venir otras personas extranjeras a invertir por el tema de la burocracia que se hace aquí para tú hacer algún proyecto? Mira, hay 2 países con los que nos podemos comparar, que es con lo que se puede hacer referencia, que son Costa Rica y Panamá, que son las 2 economías un poco más parecidas de nosotros. Que resulta que Costa Rica es OCDE. ¿Verdad? No lo voy a comparar con Chile, dámelo un descuentico. Entonces, y en el caso de Panamá, tiene el canal de Panamá, que salvo en el caso del año de pandemia, donde la cadena de suministro se vio detenida totalmente, Panamá ha mantenido un crecimiento económico sostenido y ha mejorado sus condiciones generales. Y también el caso de Perú, con la inversión china en el puerto, en aquel lado del mar. Entonces, esos 2 países, específicamente el caso de Perú. Entonces, esos 2 países que compiten con nosotros tienen unos niveles de seguridad jurídica más avanzados que lo que tiene República Dominicana. Y le garantizan al inversionista seguridad al momento de transferir su patrimonio o de invertir, en este caso, en República Dominicana. Otra cosa interesante es que República Dominicana no ha podido y no creo que pueda, por diferentes razones, formar parte de la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, que es sumamente interesante a la hora de definir el riesgo país. Quiero, Israel, que tú me expliques la relación entre lo que hablábamos al principio de los extranjeros indocumentados haitianos con el tema construcción y el estancamiento que tú dices que tiene. ¿Ha afectado el tema de los haitianos al tema de la construcción, que sabemos que obviamente es la principal mano de obra de ese sector? Claro que sí. Es la mano de obra más importante. Y lo lamentable de todo esto es que después del 23 de septiembre del año 2023, todavía República Dominicana no tenga una solución a un problema que nos está afectando a nosotros ya. Porque
Si bien es cierto que nosotros hemos visto al presidente Luis Abinader en diferentes foros, esgrimiendo la necesidad de que se resuelva el problema de Haití, no menos cierto es que no han ido con un plan real y efectivo para implementar, que involucre a los diferentes sectores económicos, porque el tema de Haití tiene que ver con su economía y con sacar a la gente de la pobreza, pasar de simplemente solventarle una libra de arroz, a poner a esa población en general a producir dinero, a hacerlos social y económicamente estables. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que lamentablemente, eso que debía pasar entre el 15 de septiembre de 2023 al día de hoy, no ha pasado. Y es una reclamación popular que se regularice. Si eso se hubiese hecho y se hubiese alcanzado, no solamente desde el punto de vista económico, sino social, porque el joven de los duartianos, ¿verdad? Del movimiento. Ángelo, exactamente. Vázquez. Ángelo Vázquez, es una realidad, ¿verdad? Por la ineficiencia del gobierno, por no haber resuelto un problema que ya nos está afectando económicamente, ¿verdad? Porque en alguna medida los constructores no ven su problema resuelto desde el punto de vista de esa mano de obra tan importante, como así los dominicanos nos vemos amenazados en sentido general, porque no sabemos si el hermano haitiano que está ahí es bueno, es malo, si tiene cédula, si está regular, dónde vive, porque ese es el problema de la irregularidad. Entonces tú estás desmontando, Israel, un mito popular, ¿verdad? Porque hay un mito popular que dice que el PRM solamente gobierna para la élite y para los empresarios. Entonces, estos empresarios que son constructores, que tienen su dinero en temas de construcción, tú estás diciendo que no están contentos porque no se les ha resuelto el tema de los inmigrantes ilegales haitianos. No están contentos. Ok. Y yo creo que es una reclamación que todos los días lo vemos en los medios, pues de hecho son los mismos constructores que en sentido general exigen al gobierno una salida al problema de los trabajadores haitianos del sector de construcción. Todos los días alguien sale de los diferentes sectores interesados. Y el agropecuario también. Inclusive el agropecuario era la cita que te iba a hacer. Entonces, ¿qué resulta? Que si no tomamos los correctivos a tiempo, porque el dominicano no está en trabajo de construcción, y no es verdad que es porque un trabajador de la construcción sea mal pago. Yo creo que ya es por todos conocido la cantidad de dinero que se le paga por día, que está por encima del promedio, inclusive del salario promedio básico de las personas que están formalmente registrados en la Seguridad Social. Inclusive, ese proceso de regularización debe incluir que se formalicen esos empleados, que paguen impuestos sobre la renta, que paguen seguridad social. El tiempo es criminal. Son dos preguntas que te quiero hacer. La primera, James Carville, que fue uno de los asesores del presidente Bill Clinton cuando se enfrentó en el año 92 con George Bush. Es la economía estúpida, decía James Carville, y fue la frase famosa que hizo Bill Clinton ganar las elecciones contra George Bush. ¿Es la economía el problema ahora mismo en Dominicana por el tema del Partido Revolucionario Moderno? ¿Es que no tenemos gente experta? ¿Hay un mal manejo por un tema de ignorancia, de falta de experiencia? ¿Es maldad? ¿Qué está pasando? Mira, el punto clave, estoy de acuerdo con lo establecido por James, es quien está al frente de la cosa pública, en el orden de las regulaciones y de esos procesos que administra el Estado. ¿Sabe? Han mostrado un nivel de ineficiencia que roza no quiero utilizar un epíteto, porque tú sabes, viene temprano aquí sin estrés, y no quiero irme expresar. Pero realmente lo que está pasando en este país desde el punto de vista de la administración pública es devastador para nuestro país. Pasar de un permiso que se duraba 4 meses a 1 año y 4 meses, 1 año y 5 meses, es una locura. Imagínate que tú estando aquí, hace unos momentos, se fue la luz. ¿Cuántos años hasta antes del año 2021 tú habías vivido eso? Te tengo la otra pregunta que es más difícil que esta, que la que te acabo de hacer. Yo entré en turismo en el 93 y vi lo que hacían los españoles. En el sector privado del turismo. En el sector privado del turismo. Nunca he trabajado en ninguna institución pública. Es bueno que haga esa acotación. Nunca.
ni mi carrera me la financió el PLD, como dijo una persona en el chat. Todo ha sido mi papá. Israel, quiero que salgamos de un mito tabú que hay en República Dominicana y quiero que seas lo más cruelmente honesto a esta audiencia que tú fundaste este programa. ¿El turismo realmente le deja dinero a la República Dominicana? Fuerte esa pregunta, sinceramente. Mira, yo... Desnuda la realidad. Sí. Desmitifica el mito. Sé honesto, pragmático, explícalo desde el punto de vista económico. ¿Por qué la gente en Higüey, por qué la gente en Verón, por qué la gente en Friusa, que está cerca de hoteles de 5 estrellas, siguen siendo pobres, viviendas precarias, y el dominicano de a pie no siente los 11 millones de turistas que recibimos cada año? Algo simple, porque ese dinero no sale de los hoteles. Bueno, vamos a ver el premio casi Nobel de Economía. Miren algo que es importante que la gente sepa. El turismo que República Dominicana promueve no genera desarrollo. Esa es una. No genera desarrollo. República Dominicana, a pesar de que las distorsiones del PIB establecen, porque estamos claros que yo recuerdo que tuve una diatriba con el actual superintendente de pensiones en un debate que tuvimos en un canal de televisión, y él dijo que el PIB estaba en $12,700 al año. Era un programa grande, mucha gente, ISET y eso. Y yo lo interrumpí, le dije, mira, recuérdate que tú le estás diciendo a todo el que está aquí que cada uno de ellos gana alrededor de $1,100 mensuales. Hubo que sacarlo por la puerta de atrás, porque los camarógrafos y el personal de staff casi lo quiso envenenar. Bueno, entonces, el tipo de turismo que se hace en República Dominicana no genera desarrollo. Ah, bueno. Entonces, sobre las políticas públicas que versan alrededor del turismo en República Dominicana, David Collado específicamente, a pesar de que ha hecho un trabajo operativo relativamente encomiable, creo que es el ministro que más ha viajado para temas de turismo, no ha realizado ninguna política pública tendente a fortalecer, por ejemplo, otras áreas que a través del turismo se pueden fortalecer, que pueden generar desarrollo. Es decir, no ha hecho nada. Él simplemente se montó en un carro que venía corriendo. No ha hecho nada en términos reales. Salvo eso, ir a dar muchas charlas a agencias de viaje y eso. Eso lo ha hecho. Israel, ¿por qué no se le ha quitado? Y quiero poner un ejemplo a la audiencia, sin mencionar nombres, para no herir a ninguna marca, a ninguna empresa. Pero si a un hotel hace 40 años le dimos una exención tributaria, no es momento de decir ya a Yamel y Alba, oye, ¿sabes que te tengo que quitar la exención fiscal a partir del 2028? Te voy a empezar a cobrar impuestos. ¿Por qué seguimos dándole exención fiscal a empresarios españoles, extranjeros, sin cobrarle un solo centavo y permitiendo además que los $100 que pagué de habitación completo casi se vayan fuera y quedarme con lo de pago de nómina y comprar las bolsas de basura y los huevos para el desayuno? Antes de entrar ahí, que ese es el dinero que realmente se queda aquí. El huevo para el desayuno. El huevo para el desayuno, el combustible que se gasta, la energía eléctrica, la funda. Y el sueldo para la camarita que hizo la cama. Ese dinero en su inmensa mayoría, por ejemplo, te puedo citar el caso de Canadá y una línea aérea muy famosa. Esa línea aérea sabe que los canadienses en tiempo de frío se van de Canadá. Sí. Entonces, ¿qué ellos hacen? Compran todos los hoteles disponibles aquí en República Dominicana. Sí. Lo venden al precio que ellos quieran, además tienen hoteles aquí. Vacancia y Transat. Llévalo suave. Entre una. El hecho es que esos canadienses que también tienen hoteles aquí, lo único que transfieren aquí, literalmente, es lo de la leche y los huevos, como te acaba de decir Nelson. Pero ¿por qué no? Entonces, espérate, déjame decirte, ese dinero se queda allá. Tranquilo. ¿Verdad? Se queda allá, no hay problema. ¿Qué resulta entonces? Que es mi crítica, ¿verdad? Y ojalá que con eso pueda responder alguna de tus. Por ejemplo, nosotros no aprovechamos nunca, y esto yo no quiero entrar en diatriba ni debates relacionados con nuestras historias, pero hay una actividad cultural y turística que nosotros no aprovechamos, y la cita y la describe perfectamente la economía naranja, que es aprovechar toda esa historia que tiene República Dominicana. Ustedes saben que Trujillo es uno de los personajes quizás más conocidos en la humanidad. Para que ustedes sepan, sí, Trujillo. Y aquí viene gente y pregunta, ¿de dónde era Trujillo? ¿Cuál fue su casa? ¿Quién era su esposa? ¿Con cuántas mujeres se casó?
Y salvo por lo que puede ver en YouTube, por ejemplo, de mucha gente que está haciendo un trabajo interesante, no puede por los sesgos que tiene el dominicano al respecto de su historia, que son simplemente ignorancia. Eso no se está explotando. Si alguno de ustedes, tú que viviste fuera, por ejemplo, ahora y que está de moda España, ¿verdad? Con el tema de Fitur, tú vas a cualquier pueblecito de España, ese pueblo se orquesta alrededor de lo que ellos turísticamente pueden explotar. Sí, correcto. Entonces, o por ejemplo, ese ejemplo que tú das de Trujillo lo vemos también en Colombia. Sí. Hay mucha gente que no está de acuerdo con Pablo Escobar, sin embargo, Tiene Colombia su le museo. saca un dinero a Pablo Escobar en Te cuanto a hacen tour y turistas. todo. Incluso también pasa en México con el tema de Frida Kahlo, que también hay muchos mexicanos que no entienden cuál es el boom y cuál es el tema de Frida Kahlo. Sin embargo, yo fui a México y lo primero que yo hice fue buquear mi entrada para la casa de Frida Kahlo. Al barrio San Ángel. Entonces, aquí tenemos también que separar una cosa de la otra. No, separarlo o integrarlo en el caso del turismo Integrarlo. cultural. No, me refiero a separar las emociones y sentimientos negativos Muy que bien. pueda tener el dominicano a lo que es la figura de Trujillo con lo que nosotros como país le podemos sacar a nivel turístico. Pragmatismo se llama eso. Y cité el caso de Trujillo de manera específica y de manera intencional, Ajá. porque es el caso más extremo y que quizá puede generar más debate, pero nosotros no estamos explotando eso. Tú vas a Alemania y la gente va al Museo de la Historia de Hitler. Sí. ¿Quién es Hitler? Sí, correcto. Y Hitler tal vez malo porque nosotros no estamos hablando alemán ahora. Y Pero ve- si no- escúchame, y ahora sí es verdad que la audiencia me va a querer matar, pero este programa se trata de hablar la verdad. Ujú. Vamos a hablar de pragmatismo. Aquí se dice no se pueden regularizar los haitianos, pero seguimos explotándolos y seguimos cada vez que se abre un hotel nuevo y tú abres la puerta, son todos haitianos. Así es. Oye, vamos a inaugurar el hotel mañana y cuando tú abres la puerta, todos los que salen por ahí son todos haitianos. No, Nelson, en nuestra casa, quien me abre la puerta, quien está en la puerta de mi edificio es un haitiano. Yo no sé cuál es la cosa con eso. Hay que regularizar a los haitianos que están en el país de manera ilegal y que trabajan en el sector construcción, en el sector agrícola y en el sector turismo, desde el punto de vista económico pragmático, ¿sí o no? Mira una cosa. Y desde el punto de vista pragmático, Sin populismo. voy a ser lo más responsable que se pueda a nivel de medios, Ujú. sin utilizar epítetos. Oye bien, los haitianos nosotros le pagamos la educación, regular o irregular. Ujú. A los haitianos nosotros le pagamos la salud, regular o irregular. ¿Verdad? A los haitianos en República Dominicana nosotros le damos seguridad, regular o irregular. Entonces, Como decía la gorda de Norbit, ¿quieras o no? nosotros no tenemos otra salida. Al parecer, este gobierno, ¿verdad? Que a partir del 23 de septiembre, cuando se tomó la decisión de ese nivel de control migratorio y de cerrar la frontera en términos comerciales, iba a procurar, y aparte de los ingentes esfuerzos que ha hecho el presidente en el exterior, sin ningún plan, no hemos logrado ni un 5% de progreso en materia de regularización. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta, Israel? Porque tú te imaginas en la FP, te pongo la FP, si nosotros regularizamos 3,5 millones de haitianos, ¿cuánto dinero va a recibir la FP? Un solo ejemplo te pongo. Tesorería General de la República, ISR. Impuestos, es decir, luego regularizar a todos esos haitianos, va a llegar un dinero en los recursos. Sin embargo, preferimos tenerlo de manera irregular en la economía, ¿cómo se llama esa economía bajo? Subterránea. La economía subterránea, siendo lo que tú acabas de decir, 6 de la mañana, es un haitiano que llega al edificio. 9 de la noche, es un haitiano que sale al edificio. Y esto ha pasado los últimos 20 años. Es doble moral no reconocerlo. Es doble moral, porque al final ellos no están contribuyendo, los irregulares, no están contribuyendo al Los fisco informales. para pagar esa seguridad que le estamos pagando, esa educación y esa salud, que lamentablemente, ¿verdad?, por ineficiencias de quienes manejan la cosa pública actualmente, eso no se termina de resolver. El haitiano lo único que está pagando, disculpe Israel, es cuando va al supermercado. Cuando Igual que consume, tú y que yo. Cuando consume, que ese es O, uno, o al colmado, pues difícilmente uno de esos haitianos vayan al supermercado. o al colmado, ¿no? No, van mucho al Ellos supermercado. van al súper, van al Claro súper, que sí. van al súper. Inclusive manejan aplicaciones para sus remesas. El hecho es que yo creo que hay doble moral ahí también. Hay mucha gente que viene y esgrime un discurso en contra de los haitianos sin entender el aporte que hacen.
yo te voy a decir algo, en la puerta o inclusive dentro de nuestras casas. Tú sabes, hay nacionales haitianas haciendo un trabajo. Y sobre la seguridad que pueden ofrecer o no, esa responsabilidad de que administre la cosa pública. En este caso, el Ministerio de Interior y Policía, a través del organismo de orden público que es la Policía Nacional. Y lamentablemente no han resuelto tampoco el problema de la seguridad en sentido general. Entonces, yo creo que así como nosotros hemos exigido reivindicaciones fuera de República Dominicana, en España, en Estados Unidos, ¿verdad? En esa misma medida, por ese abandono que ha tenido República Dominicana de esos exiliados económicos, que ahí voy a hacer una salvedad. ¿Tú sabes cuál es esa salvedad? Los gobiernos no tienen ningún mérito al respecto de las remesas. A mí me encanta ver a Luis Abinader hablando caballá sobre las remesas. Ay, Dios mío. El producto no debería ni mencionar. De esa cantidad de dinero que entra aquí no es más que el trabajo de un exiliado económico que nadie le produjo en nuestro país las suficientes condiciones y para además que se lo manda un familiar pobre. Exacto, eso es un tipo que está sacándose la madre en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Para otro que está jodido. A otro infeliz que está aquí esperando esos $100 o $300. Entonces, a nivel económico, Israel, a propósito de eso que dice Nelson, que es algo que él menciona regularmente en el programa, ¿cuál es el beneficio de recibir esas remesas? ¿Porque está llegando dólar al país? ¿O por qué? Porque si nos vamos a la lógica, buena pregunta, es el tema de lo que dice Nelson. Una gente que está trabajando en una bodega en el Bronx, que está viviendo mal, que no tiene condiciones de vida, sabe que tiene que sacar $300, $500, whatever, un monto para mandarlo para acá para otro que lo necesita. Que no entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué es lo bueno de que llegue esa remesa? Y porque aplaudimos como foca cada vez que decimos que se ha aumentado la remesa. Ahí hay dos puntos interesantes. Aplaudimos como foca, un dominicano que se fue por la vuelta de México, ¿verdad? Atravesando desierto por ahí río. Y tenemos presidentes, por ejemplo, que celebran que en términos relativos las remesas aumentaron ahora en enero un 5%, 47 millones de dólares. Bueno, eso no quiere decir que estamos más pobres. Pero correcto, Alba. Yo quisiera retrotraerte, abandonando un poquito el tema haitiano, porque abordamos el tema político con mucha vehemencia, hablamos de los... Pero estamos claros que Omar tiene experiencia y está demostrando que tiene relativa capacidad. Yo decía aquí, antes de unos 13 minutos antes de tu entrar, que Leonel fue presidente sin experiencia absoluta. Llevar acto de alguacil como abogado de la oficina de Abel. Tenía menos que la que tiene Omar ahora. Tenía mucho menos, pero Omar ha sido diputado, ha sido senador, exitoso en ambos casos. Pero bien, ahora no abordamos el tema PLD, pero nos quedamos en los precandidatos del PRM y hablamos de los precandidatos de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué tú prevés que puede pasar en el PLD con los líos? Si va Abel, si va Francisco Javier, ¿qué pasa con Danilo? ¿Cuál es la situación que tú ves en el PLD? Usted sabe que, honorable, mis amigos del PLD tienen grandes talentos que lamentablemente no están siendo aprovechados. Es el caso de Juan Ariel Jiménez. ¿Debió el PLD tener 10 o 12 Juan Ariel formados expresamente con ese criterio? El PLD, en sentido general, y esta es una opinión personal, tiene grandes jóvenes. Sin embargo, no han sabido capitalizarlo. Todavía hay cierto nivel de restricciones al respecto de que esos jóvenes avancen. Sin embargo, después de estas elecciones recién pasadas, no recién pasadas, las anteriores, la del 2020, en donde el PLD se vio sumamente debilitado, pues eso marcó en algún punto, tanto en la del 2020 como en la del 2019, y los ataques que ha recibido, puso cierta distancia entre esos posibles candidatos con condiciones, por ejemplo el caso de Juan Ariel, que yo tengo mis diferencias sobre el por qué él no va a aspirar. Bueno, no es verdad que Harvard, si usted estudió en Harvard, le va a decir a usted, no, nosotros no te podemos poner a dar clase mentiras. ¿No? Yo todo lo contrario, yo te salgo a buscar recursos para ti. Esa fue una excusa sumamente pendeja. Ahora, ¿a qué si yo le puedo atribuir? Bueno, el nivel de acoso que por tú aspirar por un partido sumamente cuestionado, se podía ver él expuesto al respecto de esa posibilidad. Y le repito, Freddy,
definitivamente el PLD tiene grandes oportunidades y tiene grandes candidatos. Todo va a depender de que nosotros podamos, en sentido general, y voy a utilizar una frase del ingeniero Miguel Vargas, los peores presidentes que han habido en la historia del mundo en términos políticos han sido el resultado de que la oposición no se ha puesto de acuerdo en ocasión de sacarlos. Entonces, cuando tú tienes un gobierno muy malo, como por ejemplo es el caso del PRM ahora, y una oposición que quizás no se pone de acuerdo, inclusive ese candidato del oficialismo teniendo el rechazo de la población, se quedan. Eso históricamente ha pasado así. De hecho, terminan imponiéndose en sentido general. Entonces, yo creo que, por ejemplo, este señor que fue ministro de Turismo, que usted mencionó también, Francisco Javier García, puede ser un tipo con agallas, con experiencia política, con experiencia al frente de la cosa pública también, sumamente eficiente. Los avances que ha tenido turismo, yo creo que ese mérito hay que dárselo a ese señor. Hay que compartirlo. David y Francisco Javier en los últimos años han tenido una política coherente de crecimiento y desarrollo del turismo. Yo no estoy muy de acuerdo con usted. Yo creo que él simplemente se montó en esa ola que el PLD... Hasta saberse montar en un tren en movimiento. Es un mérito. Se necesita una destreza. Usted lo ayudó ahí, pero no, y de hecho vuelvo y le repito, antes de 10 minutos antes de que usted llegara, nosotros discutíamos aquí la baja calidad del turismo que nosotros ofrecemos. Que ese turismo no ofrece desarrollo. Y no se ha ido cambiando del todo incluido a un modelo más... No, pero agrégale a eso que nosotros no hemos aprovechado dentro de lo que es la industria naranja, ¿verdad? Las facilidades, la historia que tiene República Dominicana desde el punto de vista inclusive de los 500 y pico de años de historia que tiene República Dominicana como primer país en donde quienes nos colonizaron pisaron tierra. Entonces, los invasores. Bueno, el hecho es que, y fue un ejemplo que puse, cuando usted va a España, todas las actividades, ¿verdad?, en el orden del turismo de un pueblo van a girar en torno a ese turista para que él gaste la mayor cantidad de dinero. Obviamente que se sienta cómodo, a gusto, seguro, lo que nosotros no hemos hecho. ¿Podemos decir que hay mayor infraestructura vial donde se sienta seguro el turista? No podemos decir eso. Y tú sabes que es lo más increíble, chicos, y esto lo viví yo en persona. Me invitaron a una inauguración de un hotel enorme de casi 2.000 habitaciones en Playa del Carmen. Todo había sido con dinero de acá. Es decir, la misma cadena hotelera estaba inaugurando un hotel donde cada dólar fue un dinero que no le dieron al fisco dominicano. Wow. Es decir, lo que ellos se ahorran acá, lo invierten fuera. Mira, yo no te respondí eso. Y yo creo que sí, que es oportuno responder. Adelante. Eso es lo que nosotros vemos en el presupuesto, que es el gasto tributario. En República Dominicana, entre esas exenciones y otras más, alcanza el 4.7% del PIB. Estamos hablando de una cantidad de dinero relativamente exorbitante. Estamos hablando de casi 6.000 millones de dólares al año. 400.000 y pico de millones de pesos. Entonces, el hecho de esa situación, ¿verdad?, no es más que el resultado de los intereses espurios de muchos políticos. Eso, inclusive la misma ley que se supone que debía establecer cuál era el efecto de esas exenciones fiscales, ahora mismo no se puede medir. Y sabemos cada peso que nosotros le eximimos. Y para que la gente tenga una idea de qué son esas exenciones, ese gasto tributario, imagínense su familia. Que usted tiene 3 hijos, su esposo, y usted, señora, que administra la casa. Y resulta que su esposo le da 20.000 pesos todos los meses para que lo administre en la casa. Y usted llama a la vecina de al lado. Mira, de los 20.000 pesos, coge 5 para que me ayude a administrarlo. Es una nueva